abierta esta sesión académica de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, hoy 28 de julio de 2016, para escuchar la conferencia El misterio de las pelotas de hule del atributo de Tuxtepec en el Códice Mendoza, acá sustentada por nuestro consorcio, el doctor Manuel Aguilar Moreno. Hoy tenemos una serie de momentos importantes: la apertura de la sesión, la presentación del presidium del día de hoy está integrada por el doctor Silviano Hernández González, su calidad de presidente de esta benemérita institución. Está con nosotros el doctor Manuel Aguilar Moreno, consocio y conferencista, el de la voz, José Gordón y Ponce Rodríguez, secretario general. Sin más preámbulo, yo creo que iniciamos. Es hombre ampliamente conocido, de tal suerte que mejor escuchamos quién es él. Doctor, a sus órdenes y recibimos un aplauso. ¿Sí se escucha bien? A ver, ¿se escucha mejor ahora? Bueno. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí en la Sociedad de Geografía, que es cada año que me toca venir. Es un gran gusto, y estar con un público tan interesado y tan culto como ustedes, y es una satisfacción muy grande. El tema de hoy, que tiene un nombre un poco largo y un poco así como complicado: el misterio de las pelotas de hule del tributo de Tuxtepec en el Códice Mendoza. Le podríamos haber llamado nada más el Códice Mendoza, la plática, pero es muy importante este aspecto, que están haciendo unas pelotas de hule en el Códice Mendoza. De hecho, vamos a tratar de dilucidar ese misterio, ese problema que hay. La palabra códice viene del latín codex, que significa tronco de árbol. Y por definición de extensión de esta palabra, un códice, que es la forma españolizada de la palabra códex, un códice, un códex, es un libro que puede ser producido en piel, en papel amate, papiro, que sería el equivalente. O sea, papel amate es el papel que viene de un árbol en México, mientras el papiro es una planta acuática del Nilo, entonces saca un papel también allí. Entonces se refiere, con la palabra códex nos referimos a los manuscritos. Por definición también, los códices, que son muy antiguos, están escritos a mano. Entonces son manuscritos de la antigüedad, antes de la imprenta. Ahí tenemos la aplicación práctica de la palabra códex. El Códice Mendoza, que es el de que nos vamos a ocupar hoy en un momento dado, y que lo vamos a hacer a través de unas diapositivas, de un PowerPoint, fue hecho en 1541, es uno de los primeros documentos coloniales. Si ubicamos que Hernán Cortés completa la conquista en 1521, pues es un libro que se produce a mano, aunque ya existía la imprenta en México. La imprenta la trae Juan de Zumárraga en 1528. Entonces ya existía la imprenta, pero se seguían produciendo los libros a mano, especialmente por parte de los indígenas. Entonces el Códice Mendoza es un libro escrito por indígenas, pero comisionado por el virrey Antonio de Mendoza, de ahí el nombre, Códice Mendoza. Pero es un libro totalmente escrito por indígenas y dibujado, como ahorita les explicaré con las imágenes. Los códices son manuscritos iluminados, igual que los que había en Europa, que llevan texto y llevan dibujo, llevan ilustración. Y entonces el Códice Mendoza
tiene una función comunicativa, es decir, el virrey Mendoza decide encargar este códice para que el rey de España, el emperador Carlos V, pudiera tener conocimiento de algunos elementos culturales de los aztecas, uno de los grupos que estaban bajo su la nueva extensión del Imperio Español en América. Entonces, vamos a dedicarnos por un rato a estudiar el Códice Mendoza y meternos algunos vericuetos culturales que nos presenta este documento. Entonces, si gustan, podemos pasar. Bueno, esta plática está en inglés, no por chocantería de aquí a presentar en forma malinchista cosas, sino que la preparé para el año dual del Reino Unido y México, que hace unos meses se celebró en Belfast, Irlanda del Norte, donde me invitaron a participar en un congreso sobre los códices mexicanos que se encuentran en el Reino Unido. Usted ve, pero ¿por qué en Belfast? ¿Por qué no en Londres? ¿No? Porque en Belfast hay un códice mexicano, en el museíto del Ulster, un museíto pequeñísimo, que es el Códice Tepoztlán, y que es muy poco conocido. Bueno, pues para darle un poco de difusión a la ciudad de Belfast y al Códice Tepoztlán que está ahí, ahí se hizo. Entonces, esta es la primera vez que presento en Guadalajara esta conferencia, después de haberla presentado en Belfast, en Irlanda. Bueno, como les decía, los códices mexicanos en particular están hechos en forma de acordeón, o sea, no son libros empastados con las formas que tenemos en un libro normal donde le damos vuelta al libro así, ¿no? Sino son libros en forma de acordeón que llevan esta forma. Lo pueden ver aquí, están unos tlacuilos. Tlacuilos son los artistas que hacían todo tipo de arte, desde libros escritos, desde escultura, pintura, arquitectura. Entonces, un tlacuilo es un artista. Aquí vemos un artista que está escribiendo, preparando un códice. Los códices principales que conocemos son mixtecos, aztecas o mayas. En el caso de los códices mixtecos y aztecas, están escritos con lo que llamamos escritura ideográfica o pictográfica. Es decir, que las palabras están representadas por dibujos. Un pequeño dibujo representa una palabra. En la escritura maya hay una diferencia. Alguna vez ya presenté aquí el tema de la escritura maya hace algunos años. La escritura maya combina foneticismo, o sea, sílabas, con ideogramas, y eso lo hace una escritura más compleja, como la escritura de China, por ejemplo. La escritura azteca es mucho más sencilla en el sentido de que maneja ideas y es más visual, más conceptual, pero también hace más difícil la lectura, porque si no le atinas a imaginarte el dibujito con qué palabra significa, pues entonces vas a tener un problema. En cambio, cuando es silábico, tú ya sabes que tal dibujito significa la sílaba ba, o bu, o ka, o lo que sea, ¿no? Bueno, pero aquí vemos Diego Rivera en esta magnífica representación, nos expresa la manufactura de un códice. Los indígenas continuaron haciendo códices después de la conquista, porque las autoridades españolas pidieron algunos mapas o códices a los indígenas para poder seguir representando algunas cosas, pero también los indígenas por motu propio decidieron hacer códices porque con eso ellos defendían sus territorios. Por ejemplo, cuando venía la corona española a querer expropiar un territorio, ellos hacían un códice donde explicaban la historia de ese territorio, los linderos, todo. O sea, eran documentos legales que ellos hacían en su forma cultural. Entonces, en el siglo XVI tenemos lo que llamamos códices coloniales, códices producidos ya durante la época española, y el Códice Mendoza es un caso particular de estos. Este es el folio 2 recto. En el caso de los códices, la mayoría están escritos por los dos lados. Entonces,
La página recta, cuando decimos 2 recto, es la página del frente, ¿no? Lo que sería el anverso. Y la parte de atrás de la página se le llama verso, en el caso de los códices. Entonces tenemos recto, sería esta página, y el verso, esta sería, por decir algo, página 1 recto, y esta sería página 2 verso. Luego sigue 3 recto, 3 verso, etc., ¿no? Esa es la forma de este tipo de documentos. La portada, podemos decir, esta primera página del Códice Mendoza es bellísima, es muy conocida, representa la fundación de México Tenochtitlan. Vean ustedes cómo la ciudad dividida en 4 cuadrantes, orientada a los puntos cardinales. Esto es el cosmograma indígena, el mapa del mundo. Tenemos el águila que se posa sobre un nopal y que indica la capital Tenochtitlan. Aquí está una glosa. Como este es un códice colonial, lleva texto en español que fue agregado muy posiblemente o por algún fraile que fue haciendo la traducción, o por los mismos indígenas que eran estudiantes en Tlatelolco, la escuela de Santa Cruz de Tlatelolco. Ustedes recordarán que la escuela de Santa Cruz de Tlatelolco estuvo formando investigadores indígenas trilingües, gente que hablaba latín, español y náhuatl. Entonces, en el escritorium de Tlatelolco se hicieron muchos de los códices coloniales. Por ejemplo, el Códice de la Cruz Badiano, que es un códice muy famoso por la herbolaria indígena y que estuvo en el Vaticano hasta que Juan Pablo II lo trajo y se lo entregó el original al presidente Carlos Salinas de Gortari. Esperemos que todavía esté por ahí, ¿no? Dicho documento, pero es un gesto de esos gestos que rara vez ocurren, donde un gobierno extranjero devuelve a un país un documento de este tipo. Pregúntenle al gobierno inglés si piensan devolver los frisos del Partenón o los tinteles de Yaxchilán que se robaron y que tienen en el Museo Británico. Esas cosas serían muy difícil que volvieran ya, pero en este caso ese códice que hago mención está ahí. El Códice Mendoza está en Inglaterra y tiene una historia, como muchas de las cosas que ocurrieron en la conquista, llenas de aventura azarosa. El Códice Mendoza fue mandado por el virrey Mendoza a España, como les decía en un principio, pero en el camino el barco donde iba el Códice Mendoza fue capturado por piratas franceses, y entonces el barco fue llevado a Francia, fue confiscado, y el Códice Mendoza fue vendido y lo compró André Tebet. Aquí está su firma. André Tebet era el cosmógrafo del rey Enrique II de Francia. Entonces él compra el códice y lo tiene en su posesión por algunos años. Después, el códice, a la muerte de Tebet, la familia se lo vende a un anticuario inglés que se llamaba John Selden, y ahí existe un códice que se llama el Códice Selden también, porque todos estos anticuarios empezaron a coleccionar documentos de este tipo, etc. Después la familia de John Selden lo vende a otro anticuario inglés que se llamaba John Porcas, quien en 1625 hace la primera edición facsimilar del códice. Tenemos la gran fortuna de que hace 4 meses conseguí una donación para mi universidad de libros antiguos donde viene la edición de 1625 del Códice Mendoza. Entonces realmente, bueno, gracias. Hubiera sido más padre traerlo a México, pero bueno, la donación fue para allá, ¿no? Pero o sea, todavía hay oportunidades de encontrarse esas cosas que suceden una vez al año, una vez en tu vida, ¿no? Cosas así fortuitas como esta, que yo nunca me hubiera imaginado que iba a llegar a mis manos, la edición de 1625 del Códice Mendoza, que fue la primera edición facsimilar, pero el Códice Mendoza siguió sin ser conocido. Fue una edición muy pequeña que se archivó,
El Códice Mendoza viene a ser conocido hasta 1831, cuando el Visconde Kingsbrough, un tipo con una afición a todos los manuscritos antiguos, empieza a interesarse por crear un libro en el cual él trataba de conjuntar todos los códices mexicanos conocidos, hacer una especie de enciclopedia de códices. Logró colectar muchos, pero se le acaba el dinero, incluso muere en la cárcel por las deudas que tenía. O sea, en el intento de crear esta enciclopedia de códices, pues, es encarcelado por no poder pagar sus deudas, y esta enciclopedia que se llama, se le conoce como la enciclopedia Kingsbrough, que existen en venta ahorita un par de ejemplares a $300,000 cada uno, y andan ahí por anticuarios que andan vendiendo, pues, ¿no? Esa colección, hay una o dos universidades en todo el mundo que tienen copia. Desgraciadamente no tenemos nosotros, pero es algo realmente extraordinario. A la hora que el Códice Mendoza entra en la colección Kingsbrough es cuando se empieza a dar a conocer este documento. Entonces, a partir del siglo XIX es cuando en Europa empiezan a conocer el documento. Ahora, el documento original, así policromado como lo ven ustedes, se encuentra en la Biblioteca Bodleiana de Oxford, de la Universidad de Oxford. Ahí es donde se encuentra el original. Es muy difícil ver el original ya, pero existen ediciones facsimilares muy buenas que se han hecho a lo largo del siglo XIX y XX, y se puede apreciar bastante. De hecho, esta es una fotografía tomada de una edición facsimilar de la edición de Kingsbrough de 1931. Para no abundar mucho en detalles, porque pues, estudiar el códice completo nos llevaría todo un semestre, pero la idea sería simplemente mostrar, aquí se presentan los líderes aztecas que llegaron a Tenochtitlan. Está el famoso Tenoch, aquí está su nombre en pictograma. Ustedes pueden ver Te, que viene de Tetl, que significa piedra, aquí está la piedra, y Nochtli, que significa tuna, o el árbol del tunal. Entonces Tenoch es el tunal sobre la piedra, que es la misma raíz de la palabra Tenochtitlan, ¿okay? Entonces, y cada personaje que ven ustedes tiene su nombre jeroglífico allí, acompañando la figura. Pero, o sea, un azteca leería esto y pronunciaría el nombre, pero como esto está dirigido al rey de España para que sepa quién es quién, pues aquí en la tilma que lleva cada individuo está el nombre en caracteres hispanos, ¿no? Entonces, y luego acá se habla de algunas de las conquistas de los aztecas en la época en que ellos todavía estaban sometidos a Culhuacán, en épocas muy tempranas, porque la fundación de México, Tenochtitlan, ocurre en 1325, o sea, esta representación. El Códice Mendoza está formado por tres partes. La primera parte es la historia de los gobernantes aztecas y de sus conquistas. Como ejemplo les pongo el folio 13 recto, en el que se habla de las conquistas del rey Ahuizotl. Aquí está Atl, Huizotl, que es el ahuizote, que así lo traducimos en español, que es un animal prácticamente mitológico que nunca hemos podido comprobar que haya existido, pero que se supone que es un animal, una especie como de perro de aguas, por eso se llama el ahuizote, y vino a ser como sinónimo de calamidades y de alguien muy salvaje, ¿no? Pues es un ahuizote, ¿no? Hasta había un periódico, El Hijo del Ahuizote, etc. Entonces, el emperador Ahuizotl, que fue uno de los emperadores más conquistadores de parte de los aztecas, aquí vemos un ejemplo de todas las ciudades que conquistó. Entonces, de alguna manera la parte 1 nos da un pequeño currículum de cada emperador azteca, de manera que así el emperador de España podía tener una idea de a quiénes habían vencido y qué tradición y qué trayectoria tenían estos personajes. La parte 2 del Códice Mendoza
es una lista de tributos pagados por provincias conquistadas a los aztecas. En el caso del folio 47R tenemos este ejemplo, que es el tributo de la población, la provincia de Xoconoxco, que ahora conocemos como el Soconusco, en Chiapas, ¿no? La parte de donde se daba el cacao mucho. Aquí pueden ver que hay tributos de cacao. El Códice Mendoza trae una colección de 39 tributos de diferentes provincias, de manera que también el emperador español se puede dar una idea de cómo se manejaba la economía tributaria del Imperio Azteca, que aunque le llamemos Imperio Azteca, no se manejaba igual que los imperios europeos, había ciertas distinciones, diferencias. Estos documentos son muy interesantes porque nos demuestran mucho de qué tipo de objetos eran de valor, eran considerados de valor. Por ejemplo, para los conquistadores españoles, pues lo más valioso era el oro, pero en el caso de la cultura azteca, realmente no. El oro empezó a tomar valor muy al final de la época prehispánica. Era mucho más importante las plumas de colores que se usaban para los penachos, para diferentes decoraciones, para ofrendas. Era, por ejemplo, más importante el liquidámbar, que era una resina de un árbol, que era considerada muy valiosa y que se usaba para ofrendas también. Era muy importante el cacao. Pueden ver ustedes, por ejemplo, aquí, primero, tenemos la provincia, la cabecera de la provincia, que es el Xoconoxco, es una población, y luego vienen los pueblos. Cada uno de estos jeroglíficos son pueblos que pertenecen a esa provincia, o sea, entre todos ellos, en conjunto, están produciendo este tributo anual que se le manda al emperador de Tenochtitlan. Aquí aparecen los números aztecas, por ejemplo, las banderitas es el número 20, y estos como pinitos es el número 400, y luego hay unas como bolsitas que usaban los chamanes, que es el número 8000, que ahorita en esta página no hay. Entonces, por ejemplo, plumas verdes del pájaro X, bueno, pues son 400 manojos de este tipo, 400 manojos de pluma roja, 400 manojos de pluma dorada. Aquí tenemos 20, 40, 60, 80, 100 cargas de cacao. Aquí tenemos 20 pieles de jaguar, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es otro tipo de miel, por ejemplo. O sea, son 400 cántaros de miel, etcétera. Y luego acá tienen también ustedes, así como hay tributos en comida, también los hay en objetos plumarios, en objetos de piedras preciosas, por ejemplo el jade, que es una piedra tan valiosa, vemos que hay un tributo ahí. Entonces, esta página se las tengo para explicarles. Hay 39 páginas como estas de cada provincia, ¿no? Que nos da una idea de cómo obtenía la riqueza el Imperio Azteca y cómo el tributo significaba una relativa autonomía, porque si yo pago mi tributo puntualmente, pues no me van a molestar los aztecas, ¿no? Pero si me tardo en pagarlo, me mandan al ejército hasta que pague, ¿no? Entonces, era una forma en donde cada provincia tenía un gobernante local, o sea que gobernaba su propia gente, y solamente iban cada año los calpichques, que eran una especie como de cobradores que iban a checar que se pagaba el tributo. Entonces, de esa manera también se ahorraban el tener ejército de planta cuidando cada provincia. Imagínense lo costoso que sería eso, y también la complicación estratégica, logística de tener tanto ejército regado por todas partes. Entonces, una forma de conquista a través de un ahorcamiento económico que llevaba una intimidación atrás, ¿no? Bueno, si continuamos, tenemos el folio 20R, 20 recto, que es el tributo de una población que se llama Xaxalpan. Aquí, por ejemplo, ven todas estas. Xaxalpan es la cabecera y tenemos todas las poblaciones que contribuyen a ese tributo.
Aquí, por ejemplo, si lo comparan con el otro tributo, aquí es muy particular, es prácticamente textil este tributo. Estas son mantas, o sea, mantas de cada cierto tipo. Por ejemplo, aquí son huipiles, pueden ver la figura del huipilito. Estas son mantas como tipo tilmas. Entonces aquí te dice la cita que son 400 de cada uno de estos tipos, 400, con cada uno de estos diseños particulares, y te dice incluso en algún detalle el tamaño o el uso para el que van a dar. También te explican si es semestral o es anual. En la mayoría de los casos el tributo es anual, pero en algunos casos te aclaran que son semestrales, o sea, tiene uno que pensar en el doble de eso anualmente. Y luego tienes aquí, por ejemplo, uniformes militares con escudos que tienen diferentes diseños, cada escudo, y cada diseño tiene su nombre, ¿no? Por ejemplo, un escudo con la Xicalconiuqui, que es esta greca. Entonces, las diferentes poblaciones, las provincias, tenían asignado, a ver, pues tú me haces 400 escudos de tal tipo, tú me haces de este otro tipo. O sea, era toda una industria muy calculada, muy controlada. Los uniformes que eran para soldados, el color y el diseño del uniforme dependía del rango al que iba llegando cada soldado. Pues también existen, por ejemplo, y además existían órdenes militares distintas. Este es un uniforme de la orden de los caballeros jaguar. Esta es de los caballeros muerte. Se fijan, el casco tiene la forma de una calavera. Aquí el casco es la forma de una cabeza de jaguar. Y existen de águila, existen de coyote, de muchas cosas, ¿no? Entonces tenemos que a cada provincia se le encargaban cierto tipo de cosas. En ciertos casos se puede apreciar que el tributo era realmente una carga muy fuerte, era una opresión muy fuerte sobre la gente, porque mal estabas acabando de terminar de cumplir tu tributo del 2015 y había que empezar a trabajar en el del 2016 ya, ¿no? Entonces prácticamente había una cantidad de la población de esas provincias trabajando nomás en los tributos, además de lo que tenían que producir para mantenerse ellos. Entonces es algo muy interesante que nos demuestra mucho el funcionamiento de la economía del Imperio Azteca, y también nos habla un poco de por qué cuando llegan los españoles hubo pueblos como los tlaxcaltecas que dijeron: ¿sabes qué? Yo me asocio contigo, porque ya no quiero estar trabajando para los aztecas de esa manera. Entonces la conquista acaba haciéndose en gran parte por los pueblos que se rebelan contra el yugo azteca, ¿no? Y eso se puede ver el significado de ese yugo en esto. Este es un documento que se conoce como el Códice Matrícula de Tributos, que este es el original, que está en el Museo de Antropología en la Ciudad de México. Este es un códice como un manual de tributos, es puramente un manual de tributos. Pero al rey Mendoza le llamó mucho la atención, entonces le pidió a un tlaculo indígena que copiara que sacara una copia, por decirlo así. El tlacuilo lo hizo a mano, no es idéntico, o sea, no está copiado a la calca, sino el concepto. Entonces, pero son las mismas provincias. O sea, el Códice Mendoza, como quien dice, en su segunda parte hace una recolección de este tipo de tributos tomados de la matrícula de tributos, porque cuando uno va a ver el pueblo que produjo el tributo, son los mismos, y más o menos son los mismos datos que están ahí, nomás acomodados a como el tlacuilo quiso en el manejo de la nueva composición del Códice Mendoza. Les pongo esto para que se den una idea cómo se ve la hoja de un códice original hecho en papel amate. Como ustedes saben, el papel amate es la corteza del árbol del amate, y es un árbol muy peculiar, que tiene muchas propiedades, y de esa corteza se produce el papel, como lo ven ustedes aquí. Es equivalente como a los documentos en papiro que se producían en otro tipo de papeles. Es un material orgánico directo que se usa. También hay códices mexicanos en piel de venado, también los hay, pero son es más común el del papel
Entonces, ven ustedes, por ejemplo, otro ejemplo de este manejo de los tributos. La tercera parte, que es muy interesante, se fijan, cada parte es distinta y tiene su propio interés. La tercera parte es la vida diaria azteca, las costumbres de los aztecas. Y esto es de una riqueza tremenda, porque también esto coincide con lo que Bernardino de Sahagún nos platica, lo que nos platica Montolinia, lo que nos platican los cronistas que vivieron en contacto con el mundo azteca. ¿Sí se escucha o qué? Retumbe ahí medio raro. Bueno, aquí, por ejemplo, por darles una idea, en la primera parte, aquí, tenemos a jóvenes. Los jóvenes iban a la escuela desde los 15 años, y eran escuelas como tipo internado. Entonces, aquí vemos a un papá que lleva a sus dos hijos. Uno va al Calmecac, que es la universidad, el equivalente a una universidad de estudios superiores, y aquí está el sacerdote que lo recibe en el Calmecac, que va a ser su tutor, y va a entrar aquí está el Calmecac. Este otro joven que tiene una vocación distinta, él va al Cuicacali. El Cuicacali significa la casa de la música, o la casa del canto, podemos decirlo más exactamente. Y aquí vemos cómo va caminando rumbo al Cuicacali, y aquí está uno de los maestros del Cuicacali recibiéndolo para que empiece su educación. Luego acá abajo tenemos la ceremonia de un matrimonio. Se sentaban en un petate los novios. Había unos, estaban los papás, testigos, y había unas casamenteras que participaban en el evento, y simplemente el ritual consistía en amarrar la tilma de cada uno de ellos, o sea, la capa de cada uno de ellos, y eso indicaba la unión de los dos, que se iban a convertir en una sola persona. Y el novio le regalaba algo a la novia, algo de comida o algo así, la novia otro tanto, y eso se sellaba el matrimonio. Muy sencillo, ¿no? Sin mayores complicaciones ni tanta cosa, ¿no? Pero entonces, este es un matrimonio, o sea, existía pues una ceremonia matrimonial. Si se fijan, muchos de los sacramentos que llegaron con la religión católica a América, existían ceremonias equivalentes. Había un tipo de bautizo, había una orden sacerdotal, hacía matrimonio, había varias de esas rituales como ritos de pasaje que tenían las diferentes personas en el mundo azteca. Entonces el Códice Mendoza nos va platicando, y esto para el rey Carlos V va a ser muy importante para poder conocer más a fondo la similitud o la no similitud de esas gentes que ahora formaban parte de su imperio universal. Entonces aquí tenemos, en este caso, la página, escogí esta página entre más de 40 páginas que hay de diferentes costumbres, cómo educaban a los hijos, lo que comían, había un montón de diferentes, cómo nacían los niños, o sea, una serie de valores y de cómo educaban a los sacerdotes. Otra página que traigo para mostrarles es la que tiene que ver con la organización del ejército, que ya alguna vez en el primer congreso que tuvimos la suerte, el doctor Clever Chávez y un servidor, de organizar hace pues ya 15 años, ¿verdad? Clever, más o menos, aquí en Guadalajara, el primer congreso de historia militar, mi tema fue hablar sobre la organización del ejército azteca. Bueno, aquí por ejemplo el Códice Mendoza nos demuestra, estos son los diferentes guerreros aztecas con sus diferentes rangos y sus insignias, y en el caso azteca la forma de ir subiendo en el engranaje dependía de cuántos cautivos tuvieras. En la guerra moderna, la guerra digamos más convencional europea, era entre más mates mejor, porque debilitas al enemigo y no tienes que complicarte con los cautivos y los prisioneros y darles alimentación y crearles un campo donde tenerlos. Como que en la Edad Media la guerra era
acaba con todo lo que pueden. Y cuando llegan los españoles dicen, el mejor indio es el indio muerto. Esa es la consigna de esa idea militar que había. En el caso azteca era una guerra mucho más ritualizada, en el cual era más importante capturar que matar, porque al capturar tú podías utilizar esos cautivos como ofrenda a los dioses. De todos los ibas a matar después, pero en una forma ritualizada, con toda una serie de valores culturales detrás de esta costumbre, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí te dicen el que toma 2 cautivos llega a este rango y utiliza un tipo de capa que lleva este color y un uniforme así. El que toma 3 cautivos lleva este uniforme con una capa con estos caracolitos muy especial y así. Por ejemplo, un Kolchik, que era un soldado de choque, pues este es el que capturó 5 o 6 enemigos, que era muchísimo. Sobre todo si los enemigos eran de cierto tipo de ejércitos. Porque no era lo mismo capturar un huasteco que capturar un tlaxcalteca. Los huastecos eran considerados como soldados más matangones, ¿no? Más de segunda. En cambio, un tlaxcalteca era un soldado del nivel de los aztecas, entonces valía más. Entonces, si tú capturas 3 tlaxcaltecas contra alguien que capturó 6 huastecas, pues era más importante el que capturó los 3 tlaxcaltecas, ¿no? Bueno, tenían ellos sus propias reglas y es muy interesante que precisamente para que el emperador entendiera, hay una glosa bastante bien explicada que te dice qué está pasando aquí, cuáles son las características de cada. Este es un general azteca, ¿no? Estos son oficiales, etc., ¿no? Aquí continúa el folio 65, son 71 páginas del Códice Mendoza, y aquí te habla de otras características, y acá vienen los oficiales más altos que ya son político-militares, autoridades político-militares, ¿no? Que usan ya un tipo de traje menos militar y más aparentemente civil. El uso de estas tilmas era una prerrogativa de los grandes señores. Bueno, ahora pasamos a la parte del Códice Mendoza que nos trae aquí, ¿no? Que es lo que ya lo anterior fue darles una idea de qué es el Códice Mendoza, sus partes, sus características. Ahora vamos a ver el objetivo de estar aquí y analizar algo curioso que tiene el Códice Mendoza, que es algo que no se había estudiado anteriormente. Hay una página, la página 46R, dentro del grupo de los tributos, donde ustedes pueden ver, incluso están los tributos aquí dibujados con su glosa. Aquí está el pueblo de Tuxtepec, que es la cabecera de la provincia de Tuxtepec, que son 21 pueblos, que son todos estos que están aquí hasta aquí. O sea, cada uno de estos dibujos representa un pueblo que pertenecen a la provincia cuya cabecera es el pueblo de Tuxtepec. Vean ustedes, por ejemplo, los glifos pictográficos, cómo funcionan. Toxtli es conejo, Tepec significa en el cerro, en la montaña, en el cerro. Entonces, aquí sería el pueblo del cerro del conejo, y ahí lo tienen. Por ejemplo, este pueblo de aquí, Ostotitlan, significa el pueblo de la cueva, el lugar que está en la cueva, Ostotitlan. Y aquí está la cueva, se fijan, es como las fauces de un monstruo que se abre, está la cueva, etcétera. Cada uno, por ejemplo, tilmas o mantas con estos diseños, más otras 1200 de este otro diseño. Estos eran huipiles, estos eran mantas que eran rayadas. Cada paquete es 400, porque es el pinito. Luego tenían que hacer uniformes de este tipo, escudos de este tipo. Era una especie como de estructura que se colocaba en la espalda del guerrero y que servía para
diferenciar los batallones. Entonces, por ejemplo, tú sabes que perteneces a tal batallón, bueno, el coronel o el capitán, el que va a llevar ese batallón, lleva esto en la espalda. Entonces tú desde cualquier distancia ves que tu batallón va por ahí y tienes que seguir a tu jefe. Entonces era una forma para manejar la identificación. Luego aquí se hacen diademas de oro, bandas de oro, existen diferentes collares de jades de diferentes tamaños y piedras. Estos son, por ejemplo, collares de oro que llevan cascabeles. Estos son puras cuentas de oro. Luego aquí, estos son besotes, besotes con Z, que significa, son los perforadores de los labios. Entonces, estas cosas se encajaban aquí en el labio como ornamentación. Había también de oído, las orejeras que llamamos. Estas eran de oro, y estas eran de una piedra tipo jade, así azul verdoso. Eran 20 de cada una. Luego 80 manojos de plumas de quetzal que venían de Guatemala, o sea, eran plumas muy valiosas. Y luego, por ejemplo, aquí son 200 cargas de cacao, 100 cargas de liquidámbar, de esa resina que usaban como perfume y como ofrenda. Esta bolsita que ven aquí ustedes es el número 8000. Estas bolsitas las cargaban los chamanes, ahí portaban sus diferentes hierbas y cosas, los chamanes, y se llama Xiquipili, y es el número 8000. Entonces aquí estás hablando de 8000 plumas verdes, 8000 plumas rojas, 8000 plumas turquesa, etc. Ahora, lo que más llama la atención es esto que está aquí, este tributo que está aquí. Antes de meterme a explicarles eso, en el folio 45B, que es la contraparte del folio 46R, está la lista. Esta es la lista de todo lo que corresponde al tributo este, de manera que ahí no tiene piernas. Además que tiene el nombre de cada cosa en el dibujo, también está la lista completa, así como si fuera un inventario. Bueno, esto que ven ustedes aquí es un tributo de 16,000 pelotas de hule de la provincia de Tuxtepec. Aquí están las pelotas de hule, y aquí está el número 8000 más 8000, 16,000 pellas de oli. La palabra hule viene de oli, que es una palabra náhuatl, que tiene que ver con el movimiento, el concepto del movimiento. Y por eso le llamamos hule. Pero si vas a Argentina y dices, oye, me das una cosa, un pedazo de hule, no saben ni qué estás hablando. Es una palabra azteca muy particular. De otra manera tendríamos que decir caucho u otra cosa. Pero el hule es la palabra para referirse a este material que es originario de México. Y bueno, de Centroamérica, de la parte tropical, donde se dan los árboles del hule, ¿no? Bueno. Entonces, la pregunta, yo estoy ahorita coordinando un proyecto sobre la historia del juego de pelota en Mesoamérica, y hay un lugar, hay solamente 4 pueblitos en todo México donde se juega el juego de pelota actualmente, que se conoce como Ulama, y si desaparece ahí el juego, se va a acabar el juego más antiguo del mundo de equipo, un juego que tiene 3.500 años de antigüedad. Entonces la pregunta es, cuando yo estaba estudiando el conocimiento, entonces digo, oye, pero 16,000 pelotas de hule son muchísimas. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés, ¿no? De esto? Bueno, es que además de que se usaba en el juego de pelota y en cantidades grandes, porque hemos identificado hasta ahorita 2,000 juegos de pelota arqueológicos. Hay más que todavía no se excavan, pero ahorita van 2,000. Entonces ya cuando dices, bueno, 2,000 juegos a 2 pelotitas que mandaron a cada cancha, pues ya no es ni tanto, ¿no? Se diluye. Lo que pasa es que esto era cada año. O sea, y entonces lo que les quiero mostrar, y el objetivo de esta investigación, es cuál es la implicación para fabricar 16,000 pelotas. ¿Qué implica? ¿Cuál es el esfuerzo que implica hacer 16,000 pelotas? Lo cual nos indica que el juego de pelota es una actividad sumamente importante,
para poderle dedicar un aspecto económico tan grande como es. Y además a la gente de Tuxtepec, de esa provincia, les tocó el paquete de encargarse de las pelotas, porque nada más sabemos, en todo el Códice Mendoza, nada más hay 2 pueblos que producen pelotas de hule: Tuxtepec, que produce 16,000, y otro pueblito ahí secundario que produce 2,000. O sea, estás hablando de 18,000 pelotas anuales, era lo que todo el Imperio Azteca le mandaba a Tenochtitlan. Tiene que ser este tributo. Los tributos estaban pensados para que vinieran de pueblos donde era natural lo que estaban pidiendo. Tú no vas a pedir plumas de quetzal de Sonora, porque no hay, ¿no? O no vas a pedir besotes de oro de un lugar donde no hay minas, ¿no? Entonces, conocían muy bien la geografía y estaban muy bien organizados, con una eficiencia en producción. Este es el texto en el folio 45 que te explica aquí. Dice 16, además de las 200 cargas de cacao, había 16,000 pellas redondas como pelotas de hule, que es goma de árboles, y dando con las pelotas en el suelo, saltaban mucho en alto, lo cual tributaban una vez en el año. Y nos están diciendo el escritor indígena, ya en español, para qué se usaban y la característica que tenían, porque los españoles, cuando vieron las pelotas de hule, se impresionaron muchísimo. Decían: oye, las pelotas de hule de Europa, bueno, no de hule, las pelotas que había eran hechas con vejiga de animales e infladas, entonces botaban bien poquito. Y a la hora que Hernán Cortés ve que dejaban caer una pelota de hule y botaba hasta por allá, hasta el techo, digo: pues ¿qué es esto? Esto está mejor que nuestra tecnología. Y Hernán Cortés llevó jugadores de pelota a jugar en la corte de Carlos V para que vieran algo tan impresionante como era eso. Y existe documentación de eso, ahorita les voy a mostrar. Bueno, este es el texto que acompaña la descripción de las pelotas. Ahora, las pelotas no solamente se usaban en el juego, sino también se usaban como ofrenda en ciertos rituales, como en cuestiones médicas. Por ejemplo, ellos curaban diarreas con ciertas bebidas que llevaban hule. Bueno, pepto-bismol, ¿verdad? Era el pepto-bismol de ellos, una cosa ahí que es una goma que te cubre la pared del estómago. Bueno, pues sí, ¿verdad? Según ellos jalaban. Entonces, se usaba en cuestiones médicas, en cuestiones religiosas, de ofrendas de diferentes tipos, y se usaba dentro del juego de pelotas. Había usos diversos, de manera que esas pelotas servían para diferentes usos, pero el que pensamos que es el más intensivo, pues es el del juego. Esta es una pelota como las que existen todavía ahorita, hay muy pocas que quedan ya. Y de hecho en muchas poblaciones donde se jugaba el juego desapareció por falta de pelotas. Entonces es una pelota de hule, de látex, que viene de árbol, que pesa 4 kilos. Es como una pelota de boliche que tiene ligeramente poquito más de flexibilidad, pero cuando tú le pegas a la pelota se cuenta que le estás pegando con la cadera a una pelota de boliche y te deja un moretón pero bárbaro. Entonces hay que tener un cierto entrenamiento. Se han documentado muertes porque si no le calculas bien y te pega a alta velocidad en el hígado o en algún lado, pues te despedaza ahí. O sea, hay muertes por golpe de pelota de hule, ¿no? Bueno, esta es la pelota para lo que se conoce como el juego de pelota de cadera. Es una pelota más o menos de este tamaño, de 4 kilos. Ahorita les voy a platicar algunos detallitos más. Esta es la imagen del libro de 1528 hecho por Christoph Weiditz, de los jugadores de pelota que llevó Hernán Cortés a jugar en la corte Carlos V, y estaban impresionados porque nunca habían visto pelotas que botaran tanto, ni las posiciones tan extrañas y todo pues lo exótico de un juego como este. Entonces, pues
tuvimos la presencia del juego de pelota en Europa y este es el libro original de Weiditz donde se documenta eso. El Códice Magliavecchiano nos presenta el dibujo de una cancha de pelota que tenía la forma de una I latina. Había canchas que tenían anillos, otras que no. Ahorita no me voy a meter mucho en detalle a todo eso porque sería muy largo. Pero vean ustedes, por ejemplo, esta pelota la puede, el personaje la está agarrando con la mano. Esta no es una pelota de 4 kilos de ese tamaño. Lo cual nos indica que había variantes del juego de pelota, había muchos tipos de juego de pelota. Unos que le pegaban con el antebrazo, otros que le pegaban así como con el puño, con una manopla, otros que usaban un mazo para pegarle a la pelota, y otros que usaban la cadera. Había también una variante que se jugaba en Teotihuacán, que era con un bastón como de hockey, como el hockey sobre pasto. Y en Michoacán todavía sobrevive una versión de juego que se llama pelota encendida, donde juegan con una pelota al fuego, ¿no? Que está en llamas, y juegan en la noche. Entonces es muy espectacular ver ese juego. O sea, existen sobrevivientes de esas diferentes formas de juego, y los mismos códices nos van ilustrando, pues con los tamaños relativos de la pelota nos vamos dando una idea, pues de que no todas las pelotas eran iguales, ni todos los juegos eran idénticos tampoco. Este es el juego de pelota de Xochicalco del año 700, aquí está equivocado, esto debe ser después de Cristo, no antes. Sí, es 750 años después de Cristo. Vean ustedes que es una cancha hermosísima porque muestra perfectamente la forma de I latina de las canchas, las paredes en talud para que la pelota rebotara hacia arriba, no se matara en el suelo. Esta tiene también sus anillos. Los anillos tienen diferentes también funciones y solamente existen anillos a partir del año 750-800 en adelante. Antes de eso no existen canchas con anillos. O sea, quiere decir que las reglas también habían variado. Estas son las ilustraciones, los grabados que están en Chichén Itzá. ¿Se acuerdan la cancha de pelota en Chichén Itzá? A los lados hay unas piedras que tienen estos labrados, donde se ve cómo el sacrificio humano era parte del juego. Aquí está un jugador que lleva la cabeza de este sujeto que está aquí, y pueden ver ustedes de la sangre representada en formas de serpientes que sale de ahí, pero al mismo tiempo sale una planta que representa como la resurrección de este personaje. La pelota representada como una pelota grande que tiene una calavera allí, y ven ustedes todo el uniforme, todas las partes y que consiste el uniforme del juego de pelota. Pueden ver ustedes, por ejemplo, que ahí llevan una especie, este jugador lleva una especie como de manopla, una cosa que va cargando con un asa. Aquí está la mano, los dedos, y la lleva. Pues quiere decir que en este juego, ¿se acuerdan? Es un juego enorme, es el más grande de Mesoamérica. No le impulsaban con el puro cuerpo, sino se ayudaban de un mazo para pegarle más fuerte, más lejos, ¿no? Este es un modelo de una cancha del occidente de México que se encuentra en el Museo de Arte de Los Ángeles. Aquí vemos, por ejemplo, vean qué pelotota, ¿no? La pelotota parece más grande que las de 4 kilos que vemos en Sinaloa ahora. Pero se juega en una forma similar. La forma en que están pegándole, el tipo de atavío que trae el jugador es muy similar al que todavía en Sinaloa se ve. Y aquí vemos el público ahí echando porras, y aquí vemos a los jugadores, ¿no? Esta es la tumba de Turo de Huitzilapa, que se encontró aquí en Jalisco. Tenemos también la pelota, se fijan, una pelota chica también esta comparativamente con las otras. El juego de pelota se jugaba desde Arizona hasta lo que sería ahora Costa Rica. Todo eso era territorio donde el juego de pelota en sus diferentes variantes se jugaba. No era un deporte como los de nosotros ahora, sino era un elemento ritual donde la pelota representaba el sol y los humanos tenían que ayudar al movimiento del sol para mantener la vida del universo, ¿no? Después, ya muy cerca de la época de la conquista, se empezó a utilizar
en forma más recreativa el juego de pelota, y se empezaban a hacer apuestas y algunas otras cosas, ¿no? Pero eso ya fue una etapa muy posterior de Mesoamérica. El juego de pelota, como lo vemos ahora, tiene dos variantes en Sinaloa. Una que se juega en el norte de Sinaloa, que se llama el ulama de antebrazo. Vemos esta muchachita Dulce Villa, que es una de las mejores jugadoras que hay ahorita. Vean cómo la pelota esta pesa medio kilo, es una pelota chiquita. Por circunstancias que, si hay tiempo les explico, esta pelota está hecha en Singapur, pero tiene una razón seria de por qué pasa eso, y al mismo tiempo triste, ¿no? Que hasta los equipales que hacemos en México, algunos de los aceites los tienen que importar para ponérselos. Entonces, bueno, pero ya nos meteremos en ese asunto. Lo único que usan de protector es una bendita en la parte de cerca del codo donde le pegan. Eso es todo. No tiene mayor amortiguamiento ni mayor protección. Y obviamente se les va formando una especie de callo aquí, que les ayuda a que no les duela ya con el tiempo. Y Dulce es pero extraordinario jugador. Yo creo que la mejor con que compite incluso contra los hombres y todo. Este es el ulama de cadera. Se juega con un taparrabos muy al estilo de la antigüedad. Se juega en una cancha muy larga y muy angosta. Son 30 metros desde la raya central, que se llama analco. La raya se llama analco, que significa del otro lado del agua, como nuestro barrio de Analco, del otro lado del río. Entonces esto es como lo que divide las dos canchas, ¿no? Entonces el Analco, tenemos 30 metros de longitud aquí y 30 metros acá, y solamente 4 metros de ancho. Entonces la pelota tiene que mantenerse en juego en esta tripa que ven aquí. Se juega de 3 a 6 jugadores, pero hay pueblos donde ya no se completa un equipo de 6, sino pues tienen que jugar de 3 contra 3 o 2 contra 2. Lo juegan jugadores de todo tipo de edades. Por ejemplo, en este señor, el señor Lizárraga, Fito Lizárraga, él tenía 58 años de edad cuando tomamos esta fotografía. Ahorita tiene 65, 68 y sigue jugando. Ese es el movimiento de un golpe de ulama de cadera con la pelota de los 4 kilos. Ay Dios, tengo que apurar un poquito. Y aquí tenemos, ese es el golpe para que vean cómo van ataviados. Ese es el golpe por abajo, es como un cuchareo. Este es el golpe por abajo y este es el golpe por arriba, ¿no? Bueno, ya para como a nivel de conclusión, ya ustedes vieron cómo es el juego que todavía se juega en la actualidad solamente en 4 pueblitos de Sinaloa, que son pueblos que no tienen más de 150 habitantes. Para que se den una idea, el juego está a punto de morirse. Y parte de mi proyecto es tratar de ayudar a fabricar pelotas que pueda continuarse el juego, donárselas, etc. Y esa es una de las cosas en las que estamos trabajando. No voy a tener tiempo de poderles explicar todo lo que estamos haciendo, traía mis imágenes, pero por lo pronto lo que me interesa es que veamos la implicación que tiene el tributo de las 16,000 pelotas del juego del Códice Mendoza, que realmente es un proceso industrial bastante complejo. Suponiendo que esas 16,000 pelotas fueran de diferentes tamaños, porque sabemos que no podemos suponer que todas las pelotas eran de 4 kilos, porque había diferentes juegos de pelotas. Entonces, haciendo un cálculo así al azar, podríamos pensar que fueran 2,000 de 4 kilos, 8,000 de 2 kilos y 6,000 de 1 kilo, para ser así más conservadores. Entonces tú tenías que producir 30,000 kilos de hule en ese año para fabricar esas 16,000 pelotas, con estas proporciones. Necesitabas el árbol que produce el látex para estas pelotas, se llama castilla elástica. Existen 2 árboles principalmente, el castilla elástica, que crece en las zonas tropicales de nosotros, y el Hevea brasiliensis, que crece en Brasil, en el Amazonas. Entonces aquí tenemos el castilla elástica.
necesitas, lo que te da un árbol es 1 kilo por año, por 1 kilo por árbol por año. O sea, necesitas 30,000 árboles para producir 30,000 kilos. Luego, necesitas lo que te da por área, por 1 acre de terreno, que es, pues el acre es como 2.4 hectáreas, así. Perdón, al revés, es 0.4 hectáreas, 4,000 metros, 0.4 hectáreas es 1 acre. Pues por 4,000 metros cuadrados necesitas, solamente puedes producir 50 kilos o sea, en 1 acre, en 4,000 metros, solamente 50 kilos puedes sacar por año. Y suponiendo que tú contratas a una persona para que cuide los árboles que se estén desarrollando bien en cada acre, necesitarías simplemente para eso 600 personas para cuidar los árboles. Luego, al árbol tienes que herirlo, tienes que crearle una herida. Ahorita les enseño rápidamente cómo se hace, para que la lechita, que es el látex, llore y la puedas extraer. Bueno, necesitas, una persona puede hacer ese proceso con 150 árboles por año. O sea que necesitas aproximadamente unas 200 personas de tiempo completo para que 6 días por semana estén trabajando en simplemente sangrar árboles para producir esa cantidad. Luego, necesitas un trabajador que tiene que tener ciertas habilidades para que te fabrique la pelota, porque hay que vulcanizarla, ahorita les explico eso. Una pelota de 4 kilos tarda, una persona con habilidad tarda 13 horas en hacerla, en formarla. Nosotros en nuestro proyecto tardamos 23 horas en hacerla, sin dormir, porque si suspendes se te seca el látex y entonces se pierde la adhesión. Entonces tienes que estarte turnado. Entonces, pero una persona con habilidad puede hacerlo en 13 horas, que es prácticamente un día de trabajo. Entonces, calculando las proporciones de peso que ya indicamos antes, significa que necesitas un trabajo de 7,500 días por hombre. Y si calculas que un año son 313 días, porque hay que quitarle un día a la semana que descansen, estamos suponiendo que trabajes 6 días a la semana, necesitas 24 personas de tiempo completo que estén haciendo pelotas todo el santo año. Y como eso sería muy idealista, porque se te va a enfermar una persona, se va a cansar, pues ponle que tenga un sustituto. Entonces necesitarías 48 personas nada más dedicadas a eso, porque además uno le ayuda a acercar los materiales luego al otro, ¿no? Bueno, el transporte, las pelotas tenían que llevarlas de Tuxtepec hasta la Ciudad de México. Tuxtepec está en la frontera entre Oaxaca y Veracruz. Entonces, un tlameme, o sea, un cargador, podía cargar 24 kilos máximo y una distancia de 21 a 28 kilómetros por día. Para transportar las 30,000 pelotas necesitabas 1,250 cargadores. La distancia en línea recta de Tuxtepec a Tenochtitlan es de 375 kilómetros. Esto está idealizado porque hay que subir cerros y darle la vuelta. Ponle que sean 500 kilómetros a la mera hora. Pero vamos siendo conservadores e irnos a la baja. Bueno, necesitas, si caminan 24 kilómetros, que es más o menos la mitad de la regla que tenían ellos, entonces necesitas 16 días de viaje en cada sentido. O sea, necesitas 1,250 personas para llevar en 16 días las pelotas y regresarse a Tenochtitlan en otros 16 días. Entonces, imagínense la implicación que tenía simplemente fabricar ese tributito de 16,000 pelotas. La parte industrial de fabricar la pelota, saber cómo hacerla, cargarla, sacarla, extraerla del árbol, y luego plantar o identificar los árboles dentro necesitamos una cantidad de árboles dentro de un montón de hectáreas. Necesitabas 242 hectáreas para fabricar eso.
Entonces imagínate toda la implicación, que era algo realmente delicado, más las demás cosas de tributo que tenían que hacer, más producir cosas para sus propias comunidades, ¿no? Bueno, estos son los clamenes, que se dan una idea cómo cargaban las cosas, los famosos mecapales, ¿no?, que se llevaban aquí en la cabeza. Este es como se ve una pelota de blama de cadera actualmente, es una pelota que se sigue usando ahorita. Y les platico rapidísimamente, esta es la antigua técnica indígena para fabricar pelotas. Nos han dicho siempre, sobre todo los gringos les encanta promover esto, que el que inventó la vulcanización fue Charles Goodyear en 1839. Pues eso no es cierto, porque existen pelotas de hule vulcanizadas de los olmecas del año 1500 a.C. Pues hay que darles crédito a la gente que lo merece, ¿no? Entonces, lo que hizo el señor Goodyear fue crear un proceso industrial de vulcanización en el siglo XIX. Pero para que puedas tener una pelota que bote y que te dure y que tenga una consistencia, necesita estar vulcanizada. Y hay una reacción química que produce la vulcanización. Entonces, ¿cómo le hacían nuestros indígenas antiguos? Bueno, en Sinaloa hay algunos viejitos que todavía usan la técnica antigua, que sacan el látex de la castilla elástica, la mezclan con una raíz que se llama machacuana, que ese es el nombre científico, y las hierven. Y esta combinación produce una serie de liberación de átomos de azufre que produce la coagulación del látex, o sea, la vulcanización lo hace duro pero flexible. Y esto fue observado por el cineasta Roberto Rochín en el 86. Y de hecho lo documentó en una película muy interesante que se llama Ulama, el juego de la vida y de la muerte. En Chiapas todavía algunas personas usan también el látex de la castilla elástica, pero ellos la mezclan con las guías de una planta que crece en una enredadera que se conoce como el manto de la Virgen. Si tomas las semillas, son alucinógenas, te producen el mismo efecto del peyote y en los hongos. Pero si machacas las guías, los tallitos de las flores, y lo mezclas con el látex, produces la vulcanización del látex, entonces lo puedes coagular. El látex es líquido, pero a la hora que haces esta reacción, se va coagulando, se va haciendo sólido y tú lo vas formándola. Entonces, y esto fue observado en 2001 por estos investigadores que están ahí. Así es como se extrae el látex. Tú produces una herida en el árbol y luego le vas haciendo pues como avenidas para que vaya cayendo, se vaya concentrando, y lo vas recogiendo en unos recipientes, por ejemplo aquí, ¿no? Así, pero acuérdense, la poquita cantidad que produce cada árbol por año. Esta es la machacuana, que en Sinaloa es la que usan como vulcanizante, mientras que se usa el jugo del manto de la Virgen en el sur de México. Este es el manto de la Virgen, el Morning Glory, que tiene varios nombres, en diferentes regiones de México se usan diferentes nombres. Y aquí empieza el proyecto nuestro, donde tratamos como el problema de la extinción. El juego de pelotas, sobre todo el de cadera, se va a extinguir. Entonces nuestro proyecto tenía la idea de, para evitar que se extinguiera, pues tratar de crear un método de poder crear pelotas con un método más sencillo y más barato que lo que ellos hacen, y que tuvieran pelotas y que enseñaran a sus niños a jugar. Pero hay otros problemas. Por ejemplo, los niños no quieren jugar este juego, que es un juego muy violento, que no, además muy poca gente lo juega, no tiene... En cambio, si son buenos beisbolistas, pueden ir a las grandes ligas y ganar dinero como el señor Valenzuela y otros tantos que se han ido. Entonces, como que los mismos niños han perdido el interés de un juego que es muy violento y que tiene poca productividad pues económica para ellos. Pero lo más importante es que al no haber pelotas, pues no hay juego, ¿no? Entonces, esta era nuestra idea: tratar de ayudar a que sobreviva el juego, o por lo menos, si el juego tarde o temprano desaparece, que nuestros estudios sean una documentación de que existió. Y a fin de cuentas, cualquiera de las dos apuestas pues, es buena al final, ¿no? Entonces,
Aquí fue como empezamos a fabricar nosotros pelotas con el látex vulcanizado a través de algunos de estos líquidos, cómo se van formando las pelotas hasta que vas llegando a un tamaño que vas formando, tienes que ir puliéndola después. Esta fue nuestra primera pelota. Hicimos hasta la 11ª pelota, logramos una pelota de la calidad que se necesita. Esta fue la primera, pues todavía está bastante chafita, así como todavía no muy pulida, muy cacariza, ¿no? Pero bueno, aquí ya ahorita pues no hay tiempo, pero esto fue todo el proceso que usamos. Un proceso pues muy sencillo. Niños que fueron a ver ahí cómo hacíamos ahí estamos fabricando las pelotas. En Los Ángeles también me hice unas pelotas también con otras experimentaciones. Probé con diferentes materiales. Aquí estamos haciendo un seminario para los mismos jugadores de pelota en el Quelite, Sinaloa. Estamos el cineasta Roberto Rochín y yo dando el seminario. Esta es la machacuana, que la vamos a hervir junto con el látex. Ahí está el látex hirviendo junto con la machacuana y empieza a vulcanizarse. Ustedes ven aquí, por ejemplo, cómo empieza a formarse las bolitas, se solidifica y vas formando tú la bolita, le vas dando la forma adecuada. Vean ustedes cómo el látex, que era líquido, al mezclarse con la machacuana se va haciendo como nata, y de esa nata vas formando tú las capas de la pelota, una tras otra, y rápido, porque si se seca demasiado entonces ya no sirve, ¿verdad? Entonces tienes que producir que se vaya pegando adecuadamente. Entonces vean ustedes diferentes procesos. Ahí estamos enseñando a los muchachos de la región para que ellos mismos puedan fabricar sus pelotas eventualmente. Y al final, esta es una pelota azteca que encontraron en las excavaciones de cuando estabilizaron la Catedral de México, porque debajo de la Catedral de México está el juego de pelota de Tenochtitlan, y encontraron una pelota auténtica. Es una pelota azteca auténtica de por lo menos 600 años de antigüedad. Ya no se puede jugar con ella porque está un poquito petrificada, ¿no? Pero por lo menos así es. Y el juego de pelota, pues así se ve, ¿no? Y con esto pues terminamos. Muchísimas gracias por asistir. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Manuel Aguilar Moreno por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia El misterio de las pelotas Yute del tributo de Tuxtepec en el Códice de Mendoza, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 28 de junio de 2016, signada por el licenciado José Gorgonio Ponce Rodríguez, nuestro secretario general, y el de la voz, Silviano Hernández González, presidente. Los siguientes avisos para todos ustedes son como siguen. El martes 28 de junio a las 20 horas se presentará la conferencia Agustín Rivera, a un siglo de su partida, a cargo de nuestro consocio, el licenciado Óscar González Azuela, secretario de la Academia de Historia de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de México. Don Agustín Rivera era socio de la Junta Auxiliar Jalisciense y además fue el que pronunció
discurso oficial para el centenario de la independencia de México. El miércoles 29 de junio a las 20 horas se presentará por dos de nuestras consocias su intervención, el programa de Un paseo por el mundo del arte en México. Presenta cuerdas, jarabes y sones, y estará a cargo del Ballet México Folclórico, dirigido por el maestro Francisco de Paul Alba Rodríguez, en la Casa de la Cultura Jalisciense, en Constituyentes 2121, esquina con Avenida 16 de Septiembre. Lo que antes era la biblioteca, hay ahí un auditorio, es el auditorio Agustín Yáñez. Se va a presentar, esto va a ser mañana a las 8 de la noche. Tengo entendido que para esto se van a requerir boletos, no sé si tengamos, entonces todavía hay algunos boletos para los que quieran y va a estar muy interesante. Luego, presentación del libro La importancia del ladrillo, vida y obra de Antonio Arronis, que es su autora es una consocia de nosotros, de la doctora Adriana Ruiz Rasura, el viernes 1 de julio a las 20 horas en el edificio de la Secretaría de Cultura, lo que antes era la Desmoquita Zona Militar. Esto está también muy interesante. La doctora Ruiz Rasura ha hecho investigaciones muy importantes. El Hospicio Cabañas no lo hizo Tolsá, pero bueno, luego lo comentamos. Tengo entendido que nos queda nada más la invitación al convivio aquí con nosotros para que sigamos platicando de cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay un mosquito que se llama el Aedes aegypti, que no lo pronuncian bien las personas, es el Aedes aegypti. Bueno, pues su nombre científico, ese que nos pica y que nos da esas enfermedades, si saben lo que significa, son dos palabras latinas, de los palacios de Egipto. Acuérdense de las plagas cuando no le permitían al pueblo de Israel salir de Egipto, de la cautividad. Entonces, el Aedes aegypti es de los palacios de Egipto. Bien, pues solamente nos queda la clausura de esta solemne sesión académica por parte de nuestro presidente. Declaro clausurada esta sesión académica de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, hoy 28 de junio de 2016, con esta excelente conferencia. Muchas gracias, que pasen buenas noches.